Muy bien. Pues a continuación, Mari Carmen Lacasa Santos nos va a presentar el trabajo Análisis de localización para la instalación de una central de aprovechamiento de energía undimotriz en la costa norte de España. Mari Carmen es graduada en Ingeniería Civil y Territorial, máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la UPM, y yo de su currículum, cuando me lo han pasado y demás, destaco una cosa que es muy importante. No solo que se preocupa de la técnica, sino que se preocupa también de las personas y tener una cultura transversal. El campo de las energías renovables marinas es un campo, aún dentro de la tecnología, muy transversal, y en lo que hemos visto ya también esta mañana, con muchas implicaciones, los permisos y más, de otros campos no solo tecnológicos. En ese sentido, ha llegado a ser muchas cosas en la escuela en su época estudiantil, llegando a ser delegada de la titulación, con toda la carga de trabajo que compatibilizar eso, que seguir aprobando, es realmente difícil. Participa en la Asociación Musical de Caminos y, como no podía ser menos de una persona joven como ellas, tiene un dominio de una cantidad de herramientas informáticas que yo envidio. Nada más, te cedo la palabra. Adelante. Pues muchas gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes. Me vuelvo a presentar, soy Carmen Lacasa y voy a realizar la exposición de un proyecto innovador en el ámbito portuario. Este proyecto ha sido realizado por un grupo en el que quiero destacar que formamos parte María Dolores Esteban, José Santos López y Vicente Negro. Así pues, este proyecto consiste en el análisis de localización para la instalación de una central de energía undimotriz en la costa norte de España, así como su posterior desarrollo y proyecto. La presentación va a estar dividida en los siguientes puntos. En primer lugar, se van a exponer los fundamentos que han motivado la realización de dicho proyecto, seguido de la localización de los posibles emplazamientos donde va a estar localizado la central undimotriz. A continuación, se analizan las bases de partida, en torno a las cuales se podrá realizar un análisis energético y un análisis estructural. Posteriormente, se realiza un análisis multicriterio que conducirá a la solución más óptima para la instalación de dicha central. En torno a dicha solución se propone un proceso constructivo y se realiza un análisis económico. Finalmente, se exponen las conclusiones a las que se han llegado con la realización de dicho proyecto. Así pues, en un contexto que está altamente dependiente de los combustibles fósiles, es necesario la transición hacia nuevos modelos de producción basados en energías limpias. Y esto tiene que marcar el futuro de las agendas públicas globales. Entre todas las fuentes de energía renovables existentes, cabe destacar la energía undimotriz o energía de las olas. Esta fuente de energía abundante ha sido objeto de estudio de numerosas investigaciones, las cuales han concluido que existe un gran potencial energético en la costa norte de España. Partiendo de este punto, con este proyecto se quiere estudiar cuál es el futuro de las energías del oleaje, pero desde un punto de vista innovador. Queremos instalar una central de energía undimotriz en las instalaciones portuarias ya existentes en la costa norte española. Por ello, la localización, debido a que la península ibérica es bañada por el Océano Atlántico, se han elegido 3 emplazamientos correspondientes a grandes obras portuarias, como son el dique de Punta Langosteira, ubicado en el puerto exterior de A Coruña, los diques de Torres y dique Norte, ubicado en la última ampliación del puerto de Gijón, y el dique de Punta Lucero, ubicado en el dique de Bilbao. Así pues, como bases de partida, se ha analizado la batimetría de los 3 emplazamientos, que será vital para el análisis energético. Además, en los 3 emplazamientos se presenta una geotecnia favorable, puesto que se tratan de terrenos de alta capacidad portante. En cuanto al clima marítimo, viene determinado por alturas de ola y periodos de pico correlacionados muy elevados. Además, en los 3 emplazamientos se tiene una carrera de marea de 5 metros. Además, debido a que la central va a estar integrado en uno de los diques, es necesario analizar las secciones tipos de los mismos. Hay que destacar que en el dique de Punta Langosteira, el dique de Torres y el dique de Punta Lucero se trata de tipologías en talud. El dique norte va a ser la única alternativa, que se trata de una tipología de dique vertical. Con todo esto, vamos a realizar el análisis energético. En primer lugar, se ha realizado una clasificación de los convertidores de energía undimotriz existentes en el mercado. Y en torno a esta clasificación se han escogido 2 tecnologías que pueden ser idóneas para este proyecto. El primero, el sistema Oscillating Water Column,
que se trata de una estructura abierta y sumergida por debajo de la línea del mar. Las variaciones del nivel del mar, así como las fluctuaciones por el oleaje, hacen que el volumen de aire que está encerrado en esta estructura se expanda y se comprima de tal manera que ese movimiento es el que va a accionar una turbina de aire que va a generar electricidad. En segundo lugar, la segunda tecnología que se ha escogido es el sistema Sea Slot Congenerator, que se trata de una estructura que al impactar el oleaje contra ella, una parte del volumen de agua queda almacenado temporalmente en unos depósitos. Estos depósitos, este agua que va a volver al mar, se va a hacer pasar por unas turbinas que son las que van a generar electricidad. Así pues, en cuanto hay que determinar la energía de las olas disponibles en los 3 emplazamientos, así como la realmente aprovechada por estos convertidores. Es por ello que se requiere un estudio del clima marítimo. Para tener una mayor precisión para esta caracterización, se va a propagar el oleaje en profundidades indefinidas a estos puntos objetivos. La caracterización del clima marítimo en profundidades indefinidas se conoce gracias a la información de las boyas que pertenecen a la red exterior, que es operada por el organismo público Puertos del Estado. Con esta información se va a ejecutar un modelo numérico que es el CMS Wave, que va a facilitar esta caracterización, que a modo de ejemplo se han puesto cómo sería su modelo en pantalla. Cada caso de propagación está formado por una combinación de 3 variables: la altura de ola significante entre valores entre 1 y 6 metros, los periodos de picos, que está comprendido entre 6 y 16 segundos, para las direcciones del oleaje predominantes en los 3 casos. Así pues, en cada emplazamiento se han estudiado diferentes puntos en los propios diques. Se puede obtener como conclusiones que el dique de Punta Langosteira se sitúa como el emplazamiento más favorable, puesto que la energía disponible en el mismo ronda los 300 megavatios hora, seguido del dique de Punta Luceiro, que ronda en torno a los 260. Por último, el puerto de Gijón ofrece una energía de 150 megavatios hora. Sin embargo, la energía realmente aprovechable lo marcan los dispositivos, que para ellos han empleado las matrices de potencia de las 2 tecnologías, y se observa que el sistema SSG, al estar un poco más desarrollado, oferta un mayor aprovechamiento de la energía disponible. Sin embargo, es de destacar que en ambas tecnologías que el factor de capacidad es inferior al 30%. Para tener un orden de magnitud, en una central hidroeléctrica se tiene un factor de capacidad en torno al 60%. Y un panel eólico entre el 10 y el 40%. Así pues, se procede al análisis estructural, que se determina tanto la longitud de la central como el diseño de las distintas alternativas. En cuanto a la longitud de la central, se estima que una central de WC se encontrará en torno a los 150 metros y de una SSG en torno a los 100 metros. Ahora, en cuanto al diseño de las tipologías, hay que destacar que el sistema SSG va a ir integrado en la tipología en talud, y por ello va a ser necesario la retirada de los bloques que forman parte de su manto principal, así como de las capas inferiores. En cuanto a la tipología de WC, hay que instalarlos en cajones. Es de destacar que en el dique norte, como ya es un dique ya existente, solamente se debería construir la parte sumergida y la emergida de la central hidroeléctrica. Con todo esto, se ha realizado un análisis multicriterio que pivota en 4 grandes ámbitos, como son el comportamiento energético, que lo acabamos de realizar, un aspecto social, una perspectiva económica que tiene en cuenta la valoración económica de las distintas alternativas, y el aspecto constructivo. Es de destacar que la principal limitación es el aspecto constructivo, puesto que los fuertes oleajes que van a proporcionar grandes energías suponen un impedimento a la hora de construir la central, en cuanto a la ventana temporal para realizar los trabajos, así como poder realizarlos en condiciones de seguridad. Es por ello que el análisis multicriterio da como solución óptima una tecnología OWC situada en el dique norte. Esta central estaría formada por una longitud de 150 metros, formada por tres cámaras, cada una dividida en 6 subcámaras, y en cada una de ellas se dispondría una turbina. El proceso constructivo es el principal desafío de este proyecto,
puesto que se aleja notablemente de los métodos tradicionales para la construcción de diques y otras obras portuarias que se han ido realizando hasta ahora. Para ello sería necesario, en primer lugar, como se muestra en la figura 2, realizar el desmantelamiento del espaldón. Posteriormente, realizar unos cortes de los cajones para colocar en los mismos unos perfiles metálicos que van a ir instaladas sobre ellos las cámaras. Estas cámaras se van a fabricar en tierra y se van a transportar, como se ve en la figura 5, mediante remolcadores y con un sistema de flotación auxiliar. Una vez colocados, es necesario unir las cámaras entre sí, así como con la estructura existente, para que formen como una única estructura y no se produzcan deformaciones excesivas. Se continúa la construcción con la construcción de las subcámaras y, por último, la instalación de las turbinas. Así pues, se ha realizado un análisis económico-financiero que, como datos de partida, se va a tener como costes la inversión inicial, que engloba tanto los costes de la infraestructura civil como el coste de adquisición de las turbinas. Como gastos anuales se tienen los gastos de mantenimiento de la central, que ascienden a un valor de 140.000 euros anuales. Como beneficios, se han estimado los beneficios por la explotación de la central undimotriz en forma de energía eléctrica, y su venta supondría unos 260.000 euros anuales. Analizando distintos indicadores, se observa en todos ellos que esta obra no sería rentable en ningún caso, porque se da valores del BAN negativos y un payback de más de 500 años. Es por ello que esta obra no es rentable económicamente y no se podría llevar a cabo. Sin embargo, como conclusiones, como ya se ha visto, pese a dar respuesta estructuralmente a esta central y poder aprovechar parte de la energía eléctrica, esta obra no sería rentable a día de hoy. Sin embargo, hay que destacar aspectos importantes en cuanto a la energía undimotriz. Es una tecnología asociada la tecnología que se ha empleado en este proyecto aún no está lo suficientemente madura, y es necesario que en un futuro pueda dar respuesta a todo el potencial energético existente en la costa y que pueda ser susceptible de aprovechamiento. Además, una gran limitación es que, a la hora de construir estos diques en su día, no se previó la integración de estas tecnologías innovadoras en los mismos. Es por ello que en estos días en los que se deciden las agendas públicas globales en la cumbre COP23 de Bonn, resulta imperativo realizar una apuesta decidida y de futuro por la inversión e investigación de estas tecnologías limpias. Y por ello, nuestro planeta está en juego y vale la pena luchar por ello y apostar por este tipo de proyectos que, aunque no sean rentables hoy en día, sí que puede llegar a serlo en un futuro. Muchas gracias por su atención y para cualquier duda. Muy bien, pues vamos a pasar al coloquio. Vamos con un poquito de retraso, pero no pasa nada porque el tiempo previsto para la comida es suficientemente amplio y demás para que recuperemos, y además también la comida nos va a servir para, con todos los autores de las distintas sesiones, podamos ir charlando, comentar cosas y en detalle. Pero si ya está preparado el micrófono, abrimos el turno de preguntas. Sí. Yo tengo una pregunta para Antonio Souto, aquí profesor de la escuela. Tengo una pregunta para Antonio García. Al respecto de tu idea, de tu concepto, quería que nos hicieras una reflexión un poco, porque la impresión en la industria es que se está yendo, dentro de ese modelo de evolución que tú planteas, a estructuras cada vez más simplificadas, ¿no? La de Ideol no es nueva, la de los japoneses, que son semisumergibles con anillos cerrados abajo para que estructuralmente sean muy fáciles de modelar. Y sin embargo, tú planteas una estructura, como tú le llamas, un mamífero, que claro, tiene todo tipo de funcionalidades y que desde el punto de vista de la modelización imagino que plantea retos, y también desde el punto de vista a lo mejor de los materiales para el fondeo o para que resistan esas roldanas. No sé, quería una reflexión por tu lado en ese sentido, que parece que vas un poco en la línea contraria a lo que es las tendencias en la industria. Gracias. Bueno, la idea del sistema de fondeo de la plataforma es conseguir minimizar los costes de fabricación de la misma. Desde luego es un sistema completamente diferente de los actuales, incluso no se podría encuadrar ni en semisumergibles ni en los modelos que hay actualmente.
El sistema está muy en los comienzos y desde luego tiene problemas que en cualquiera de los casos son solucionables. Hay tecnologías que serían nuevas. El tema de que los cables pasen por roldanas que se están moviendo continuamente con las olas, pues hace que sea difícil tanto el diseño de las roldanas como conseguir unos cables que aguanten. En cualquiera de los casos, la plataforma está diseñada para que se pueda hacer una especie de mantenimiento preventivo de forma muy sencilla. Los cables son muy fáciles de reemplazar, se pueden reemplazar mientras está funcionando, de forma que el problema fundamental que tienen, que sería desgaste de cables y posibles desgastes en las roldanas, pues se puedan supervisar y controlar. La tecnología en cualquiera de los casos está muy al principio y tiene muchos temas que hay que desarrollar, pero las posibilidades que presenta el sistema de poder hacer plataformas que pesen 2 o 3 veces menos que las actuales, pues en principio parece que podría compensar. Desde luego está muy al principio, pero bueno, los primeros mamíferos eran así de pequeñitos y mira dónde han llegado. Bueno, no sé. Hemos llegado. Tenemos llegado también. Hola, otra vez Emilio de las Heras. A los dos Antonios, dejo a García Fernández para el final porque somos compañeros de promoción y buen amigo de aquella época. Al otro Antonio, más que pregunta, es una pista. El Real Decreto del Autoconsumo, también llamado del Impuesto al Sol, es el que os está impidiendo el que podáis tener una conexión con la red de manera que cuando producís, que es cuando la marea os lo permite, hagáis vertido la red, y cuando consumís, que es cuando consumís, podáis recuperar de la red. Bueno, yo confío en que, o bien con la ley de transición energética y cambio climático que está en marcha, o bien cuando cambie el ministro, tengamos un decreto de autoproducción que fomente este tipo de instalaciones de autoproducción eólica, fotovoltaica o, en este caso, marina. Más que preguntar a pista. Y a mi amigo Antonio, compañero de promoción, como he dicho antes, le quería preguntar si has cuantificado ese ahorro. Es decir, yo he entendido por tu presentación que la torre eólica pesa unas 200, o sea, la torre y la turbina unas 200 o 250 toneladas y que el flotador en un caso pesa 3.000 toneladas y en tu caso pesaría como 1.000 toneladas aproximadamente. ¿Has cuantificado en euros por kilovatio hora o en euros, o sea, de manera que la industria pueda comprarlo? Es decir, ¿cuánto sería el ahorro de tu estructura frente a los dinosaurios que quieres desplazar en términos de euros por megavatio hora? ¿Lo has cuantificado? ¿Quién respondemos primero? Bueno, perdón. Yo, nada, simplemente darle las gracias por su apreciación. Y es que es así. Nosotros cuando hicimos el estudio partimos de la base de que salga lo que salga, por desgracia, ahora mismo no es posible. Ojalá los dinosaurios del Ministerio algún día también evolucionen a mamíferos, pero lo que sí entendíamos es que por lo menos hay que sacar a la luz o poner de manifiesto si eso es viable. Lo primero, si es viable. Lo es. De hecho, hay ejemplos. Y luego, si es económico. Lo puede ser. Entonces, como decía la compañera al final, María del Carmen, es que esto al final es un tema no solo económico, es también un tema de responsabilidad que tenemos hacia el planeta, hacia como lo queramos llamar. Entonces, digamos, en ese sentido va nuestra aportación y ojalá algún día podamos, porque al final esto ya no es una fuente de energía, es también una fuente de empleo. Una fuente de empleo son técnicos que van a revisarlo, son fábricas que lo fabrican, etcétera. Y son instalaciones, son piscifactorías que pueden, pues aunque sea un ahorro mínimo, pero si es rentable, es un ahorro. Pues seremos más competitivos y al final seremos todos más inteligentes, ¿no? Entonces, ojalá algún día. Gracias. Bueno, en principio el estudio que realiza de la plataforma fundamentalmente es hidrodinámico, parcialmente estructural y estudiando posibles problemas que puedan surgir un poco más adelante. Pero el tema económico todavía no está desarrollado, entre otras cosas porque hay muchas cosas por decidir y también porque el tema de cuál será el diseño final de la plataforma
depende muchísimo de las condiciones en las que deba actuar. No es lo mismo diseñar la plataforma para unas mareas de 2 o 3 metros que para unas mareas de 10 metros. Y tampoco las condiciones de vientos reinantes. Entonces, ¿cuál será? Eso condiciona directamente el tamaño de la plataforma y parte de sus elementos. Entonces, todavía no ha sido el momento de entrar en campo económico. En cualquiera de los casos hay dos temas. Uno, el hecho que la plataforma pese 2 o 3 veces menos, automáticamente, si no reduce el coste de fabricación a la mitad, pero lo reduce sensiblemente. Tiene un inconveniente, que es que los costes de mantenimiento van a ser mayores por los temas de desgaste y demás de sus elementos, pero tampoco tienen por qué ser mucho mayores. Otra de las cosas que tiene es que la plataforma es muy fácil moverla de sitio y se pueden hacer, por ejemplo, el mantenimiento de las sociedades de clasificación, trasladar la plataforma a puerto sin grandes inconvenientes, porque basta incluso se puede hacer casi con un pesquero, remolcándola, y eso, si no reduce los costes, que es posible que lo suba, sí mejora sensiblemente la fiabilidad de la plataforma final. Y en cualquiera de los casos, pues seguramente compense, pero vamos, lo fundamental es que el tamaño al final pues es dinero. Entonces, cuanto más pequeña, pues más barata y la viabilidad podría ser mayor. ¿Más cuestiones? Sí, yo tengo para Adolfo Marón una cuestión sobre si habéis hecho alguna comparación y demás de los resultados de los efectos de escala con los distintos modelos y demás, con comparaciones numéricas. Yo creo que sí. Antonio sabe más. Creo que sí que se ha hecho alguna... No sé si se ha estudiado el efecto de escala. Sé que se ha comparado CFD... Es un tema interesante. Sí, porque el efecto de tendencias y demás, no los valores numéricos, pero el efecto de tendencia podríamos. Y a José Andrés también va sobre los problemas de escala, que a mí me preocupa mucho. En este caso es, si se quiere hacer ensayos con modelos físicos en canales, como por ejemplo el de la escuela o el del Pardo y demás, ¿qué tamaño mínimo tendríamos que tener para un sistema estos de control de lastres que se acerca por su diseño mucho a una realización industrial? Bueno, pues es una buena pregunta, porque para hacer ensayos en canal estamos construyendo prototipos a una escala pues, de 1 es a 20 aproximadamente, 1 es a 25. ¿Qué ocurre? Pues que cuando miniaturizamos, por ejemplo, los sistemas de accionamientos que han visto ahí con bombas, etcétera, no son miniaturizables. O sea, no podemos coger y poner microbombas pequeñitas y, sin embargo, es fácil escalarlo hacia arriba, hacia el tamaño real. Los sistemas sensoriales sí son más escalables. Y luego nos encontramos con los protocolos que se requieren para pasar de un laboratorio a una instalación real. Y es que hay que pasar por distintas etapas de pruebas en el mar, de estar un año instalado y ejecutándose, o sea, extrayendo energía. Y ahí entra en juego no solo si es escalable o no los sistemas de accionamientos o sensoriales, porque el sistema de control es empotrar un computador y programar los algoritmos, sino el costo económico que supone construir el prototipo, instalarlo, los permisos de la Marina Mercante, etcétera, que, bueno, pues no son poca cosa. Creo, y es una opinión, y desde luego es debatible, que la tarea de un grupo de investigación universitario no debe de dar el salto a construir equipos a escala real. Creo que debemos de aportar conocimiento para que pues, industrias, empresas, etcétera, puedan adquirirlo y explotarlo si lo consideran oportuno. La pregunta, finalmente, por contestarla del todo, de las escalas, pues depende. Esa es la respuesta que mejor puedo dar. Para hacer ensayos en el canal hacemos equipos muy pequeñitos, para hacer ensayos en el mar cuesta mucho dinero. Esa es la respuesta. Muy bien. Y para finalizar, un comentario al trabajo de Mari Carmen, que es que lo que os habéis planteado es un reto muy importante, que es hacer una obra de aprovechamiento de energía undimotriz sobre una instalación, un proyecto ya existente.
En el caso de Mutriku, lo que se hizo fue integrarlo en el proyecto, con lo cual los costes... Bueno, de todas maneras no creo que Mutriku sea rentable, ¿no? Para que hay gente que lo conoce más. Rentable económicamente visto a microescala. Que tengamos un ejemplo de una instalación que está funcionando y que nos sirva de centro de experimentación es una maravilla, ¿no? Pero digamos que os habéis planteado un reto importante, ¿no? ¿Quieres hacer algún comentario? Sí, porque esto ha sido innovador desde el punto de vista constructivo, ya que tenemos que intentar aprovechar lo que ya existe y poder mejorarlo para poder ver si en un futuro podemos construir nuevas obras que ya vengan integrados, pero construirlo, como fue el caso de Mutriku, que además al principio no estaba destinado a ese uso y a mitad de proyecto lo plantearon, pues eso no se puede hacer porque hubo muchos problemas constructivos. Entonces queremos intentar saltar ese obstáculo y poder hacer pues obras de este tipo, innovadoras. Muy bien, pues yo pido un aplauso final para todos los ponentes.